Y acá empezamos a grabar. Bueno, ¿qué tal, chicos? Hoy día vamos a trabajar los principales conflictos de la paz armada, ¿sí? La semana pasada ya habíamos conceptualizado, descrito y dividido, comprendiendo las etapas de la paz armada. Sin embargo, alguien estará diciendo, profe, pero no suena contradictorio, me dice que estuvo la paz armada y ahora me dice que hay conflictos. Total, no es que no habían conflictos. Ciertamente, de una manera general, habíamos conceptualizado la semana pasada de que ciertamente hacia finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, el mundo parecía haber llegado a la cúspide de su desarrollo económico, político, social, al menos en Europa, ¿no? Con el advenimiento de esta nueva etapa donde el ser humano había logrado concretizar sueños milenarios, como volar, como transportarse, no a través de carruajes, sino de automóviles, escuchar ruidos en una radio o transmitir voces a través del teléfono, y una serie de inventos, ¿no?, que transformaron el mundo, sumado a adelantos médicos que prolongaron la vida humana. Y en conclusión, pues, si hubieras vivido tú en el año 1890, 1910, hubieras visto un mundo totalmente casi perfecto, ¿no? Por todo esto. Sin embargo, a la par, en paralelo a estos logros, se estaban preparando los gobiernos, los ejércitos, para una inevitable guerra, ya que este estado de bienestar se había logrado gracias, sobre todo, aunque no sea el único factor, al imperialismo europeo, que les había proporcionado a los europeos materias primas, mercados, mano de obra barata, en la cual se sustentaba este progreso. Pero el reparto colonial en África y en Asia para nada era equitativo. Habían potencias, sobre todo el Reino Unido, que habían logrado obtener una gran porción, una gran tajada de este reparto colonial, mientras que países como Italia, como Alemania, no estaban satisfechos con lo que les había tocado. Entonces sabían que la única manera de poseer más colonias era a través de guerras. Por eso el término paz armada. Los civiles gozaban de los adelantos tecnológicos, medicinales de aquellos tiempos, pero en paralelo los cuarteles se llenaban de soldados. El presupuesto iba destinado hacia comprar o renovar el armamento, porque se sospechaba de la inevitable guerra que estaría a punto de estallar y que estalló justamente en 1914. Hablamos de la Primera Guerra Mundial, o inicialmente llamada la Gran Guerra, de 1914 hasta 1918. Pero eso lo estudiaremos, Dios mediante, el próximo año. Lo que hoy nos toca desarrollar es que, a pesar de que en gran parte de Europa existió paz durante este periodo, hubieron algunos conflictos focalizados, ¿no?, que fueron como un preámbulo, como un laboratorio para prepararse para la posterior Gran Guerra. Estos conflictos de la paz armada se van a desarrollar tanto en Europa como en el África, aunque en el África de una manera no tan sangrienta, porque se llegó a acuerdos a través de tratados entre las potencias involucradas. Y así que trabajemos primero con lo que es el África, ¿no? Específicamente va a ocurrir una crisis en el actual estado del noroeste de África llamado Marruecos. Marruecos es un lugar importante porque por ahí está el famoso estrecho de Gibraltar, que conecta al África con Europa, o si quieres, puede conectar el Océano Atlántico con el Mar Mediterráneo, ¿sí? El estrecho de Gibraltar, ¿ok? Allí estaba Marruecos. Bueno, sigue estando ahí el estrecho de Gibraltar, pero el estrecho de Gibraltar es posesión del Reino Unido, ¿ok? El Reino Unido tiene esa soberanía, a pesar de que en algún momento lo reclamaba España, ¿no? España. Un ratito para ingresar un par de tardones. Entonces estaba diciendo que un conflicto importante de la paz armada ocurre en Marruecos, ¿ok? Ahora, ¿a quiénes involucró y por qué surgió este conflicto? A ver, las crisis marroquíes, porque fueron dos, ocurrieron primero en 1905, iniciando el siglo pasado, el siglo XX. La primera crisis marroquí involucró, al igual que en la segunda crisis, a los que se habían enfrentado en la batalla de Sedán, en la guerra franco-prusiana, ¿te acuerdas? Es decir, se enfrentaron franceses y alemanes. Marruecos había sido como que
se convierte como en un protectorado de Francia, ¿no? Un protectorado de Francia. Pero Alemania, que ya no era liderada por el Kaiser, por el ministro Otto von Bismarck, sino ya por Guillermo II, el Kaiser. Mira que estoy hablando de 1905. Recuerda que la paz armada se divide en etapa bismariana, que acaba en 1890, y luego la etapa guillermina, desde 1890 hasta 1914. Vale decir que en 1905, cuando estalla la primera crisis marroquí, gobernaba en Alemania plenamente el Kaiser Guillermo II. ¿Ok? Bismarck ya no. Y en esa etapa guillermina que estudiamos la semana pasada, habíamos visto que Alemania necesitaba sí o sí de colonias para poder alimentar su creciente industria. Entonces, en tiempo de Guillermo Guillermo II, el Kaiser alemán, este señor en 1905 da como un ultimátum a Francia. Le dice, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que tú seas dueña de Marruecos. Yo en todo caso prefiero que Marruecos sea un país independiente, pero que no sea tuyo, por el tema de la estratégica posición de Marruecos. Además de que el sultán de Marruecos en aquellos tiempos, tenía una gran deuda con bancos alemanes. Por eso es que Alemania se sentía en su derecho de exigir que Marruecos o sea independiente o que se la repartan franceses y alemanes, pero de nada que Francia se la quede solita. Cuando parecía que iba a estallar un nuevo conflicto entre franceses y alemanes, afortunadamente para Francia, Inglaterra sale en su defensa, la apoya en contra de Alemania. En la conferencia de Agadir, una ciudad española, se llega al acuerdo de que Marruecos iba a ser administrada por Francia. Recuerda que ya se había firmado la Entente Cordiale, esa alianza entre Francia e Inglaterra, para frenar el expansionismo alemán ya durante tiempos de Guillermo II. Así que reitero, en esta primera crisis de Marruecos, estallada en 1905, Alemania de Guillermo II exige o la independencia total de Marruecos o que Marruecos sea repartida entre los franceses y los alemanes, ¿sí? Y cuando parecía que obviamente Francia no lo iba a aceptar, que iba a estallar una nueva guerra, Inglaterra aparece como árbitro, aparece para apoyar a los franceses, ya que se había firmado la Entente Cordiale. Así que Alemania tiene que tragarse su cólera y aceptar que Marruecos, bajo el apoyo inglés, sea administrada por los franceses. Hablo de Marruecos. ¿Ok? Pero años después, en 1911, 6 años después, ocurre la segunda crisis de Marruecos, que pudo haber iniciado la Primera Guerra Mundial 3 años antes. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914. Esta segunda crisis de Marruecos fue en 1911. Alemania, fortalecida militarmente ahora y con más ganas, con más necesidad que nunca de tener colonias, prácticamente amenaza a Francia a iniciar la guerra por Marruecos. ¿Ok? Así Inglaterra sigue defendiendo a Francia. Pero la diplomacia, en este caso, Francia se daba cuenta que no era conveniente una guerra con los alemanes, así que hacen un acuerdo, franceses y alemanes. El acuerdo es el siguiente: Francia se quedaría con Marruecos como protectorado, a cambio, Francia le va a ceder a Alemania parte de sus colonias en el África, específicamente en lo que hoy es el estado del Congo, ¿ok? El Congo, que era una colonia francesa, los franceses aceptan dársela a los alemanes. Y como quien dice, ya no exacto, ya no as. Entonces, así es como los franceses prefieren entregarle a los alemanes una región poco explorada, en plena África Negra, una región que los franceses lo van a considerar de menor importancia que Marruecos. Así que por el momento, Alemania se queda satisfecha al entregársele el Congo francés, un país también del África subsahariana, se le llama, o sea, al sur del Sahara. Ahora, eso con respecto a Marruecos. Como puedes ver, no estalló una guerra. En la primera, de 1905, por la intervención inglesa. Y en la segunda, porque Francia tuvo que entregarle el Congo a Alemania. Y otra región conflictiva durante ese periodo es los Balcanes. Cuando estuvimos el primer año de secundaria, los que están aquí desde primero, se acordarán de Alejandro Magno, ¿no? Los macedonios, ¿no? Alejandro Magno y todo esto, el hijo de Filipo II, que conquistó a
a los persas, ¿no? Bien, más esa región, bueno, Macedonia forma parte de una región llamada los Balcanes, o la península balcánica, que se ubica al sureste de Europa. Esta región que hoy alberga países como Grecia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Serbia, Macedonia, Montenegro, toda esa región había sido conquistada por los turcos. ¿Te acuerdas los turcos cuando conquistaron a Constantinopla en 1453? Cuando Mahomet II conquista al Imperio Bizantino de Constantino XI, ya esos mismos turcos otomanos habían conquistado desde aquellos años esa región de Europa, el sureste de Europa, los Balcanes. Pero eso había ocurrido ya por los años 1400, 1500. Ya estábamos ya en los años 1900. Y el imperio turco otomano, que había llegado a ser el imperio, un imperio importante durante aquellos años, ya estaba en pleno declive, estaba en su decadencia. Así que esa región de los Balcanes, iniciado este siglo, o desde finales ya del siglo XIX, los años 1890, por ahí, comienzan a independizarse del imperio turco otomano. Y surgen países como Grecia, países como Montenegro, como Serbia, como Bulgaria, etcétera. ¿Ok? Entonces, los Balcanes, esta región de los Balcanes, estos nuevos países que habían surgido, quieren terminar de expulsar al imperio turco, que estaba en plena decadencia, y le hacen la guerra al imperio turco. Esta es la primera guerra balcánica ocurrida en 1912. ¿Quiénes se enfrentaron? Los países balcánicos contra el imperio turco otomano. Los países balcánicos, repito, eran, porque luego surgen más, pero originalmente eran Grecia, Bulgaria, Serbia y Montenegro. Esos son los países balcánicos, ¿ok? De inicio del siglo XX. Grecia, Bulgaria, Serbia y Montenegro, los cuales forman una alianza militar llamada la Liga Balcánica, que se enfrentan justamente contra el Imperio Turco Otomano. ¿Y por qué se enfrentan? No para lograr su independencia, ya eran independientes, sino para lo que pasa que el Imperio Turco Otomano aún tenía algunas regiones de los Balcanes bajo sus dominios. Así que estos países balcánicos quieren terminar de expulsar al Imperio Turco para cogerse aquellos pedacitos que quedaban del Imperio Turco en esta región balcánica. Y le hacen la guerra y lo vencen. Se firma el Tratado de Londres, que pone fin a la Primera Guerra Balcánica, con el triunfo obviamente de la Liga Balcánica, que comienzan a repartirse las regiones que ya estaba dejando el Imperio Turco. Pero ¿qué crees que pasó? Ni bien termina esta Primera Guerra Balcánica, estalla la Segunda Guerra Balcánica de 1913. Y en este caso va a ser una guerra entre esos miembros que habían formado la Liga Balcánica, los que habían vencido al Imperio Turco Otomano. Es decir, los que antes habían sido aliados se vuelven ahora enemigos. Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia se enfrentan entre ellos para comerse los restos del Imperio Turco, que el Imperio Turco había dejado en los Balcanes. Es la Segunda Guerra Balcánica entre estos países balcánicos, ¿no? Que fue en 1913, que concluye también con un tratado llamado el Tratado de Bucarest. La capital de Rumania es Bucarest, el Tratado de Bucarest. No confundir con Budapest. Hay dos países europeos que su capital suena un parecido, ¿no? Bucarest es la capital de Rumania. Budapest es la capital de Hungría, si no me equivoco. Este es el Tratado de Bucarest, es decir, en Rumania. Ahí se firma este tratado, donde los países, estos 4 países balcánicos, se cogen ciertos pedacitos, ¿no? Pero quien obtiene mayor poderío de los países balcánicos, quien va a terminar siendo el país más poderoso de la región balcánica, va a ser Serbia. Pero también en este tratado a Serbia se le da más territorio, pero se le impide que tenga salida al mar Adriático. Y para eso se crea un nuevo país balcánico llamado Albania. Albania se funda tras este Tratado de Londres para evitar que Serbia tenga acceso al mar Adriático, ¿ok? Pero como te decía, estas guerras balcánicas van a ser como un preámbulo a la Primera Guerra Mundial. Justamente en los Balcanes, en una ciudad llamada Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, va a estallar la Primera Guerra Mundial cuando el 28 de junio de 1914 un príncipe del Imperio Austrohúngaro, un príncipe Habsburgo de esta dinastía que hemos estudiado desde el año pasado, es asesinado en un atentado, el llamado atentado de Sarajevo, que inicia la Primera Guerra Mundial. Pero eso es historia del próximo año. ¿Ok, muchachos? Así que hasta aquí este tema de los conflictos de la paz armada. Voy a dar por terminado.